Ciudadanía y valores para noveno grado. Continuamos con nuestro libro de texto en la unidad número 3. Vamos a la semana 3. En esta ocasión vamos con el tema que se nos titula Los bloques comunistas y capitalistas en el contexto de la Guerra Fría. Exploración. Actividad 1. Escribe algunas características políticas, sociales, geográficas de la Guerra Fría. Luego elabora un esquema como el que se muestra en el ejemplo. Yo solo vamos a hacer el esquema. Y el esquema nos va a quedar de esta manera. Características de la Guerra Fría. Las políticas serían surgimiento de dos bloques ideológicos, comunistas y capitalistas, tensión y competencia entre superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, la URSS. Proliferación de conflictos indirectos, guerra próxima. Después vamos a decir que es guerra próxima. Sociales. Vamos a características sociales. División del mundo en dos esferas. De influencia, miedo a una guerra nuclear, impacto en la cultura y la vida cotidiana, propaganda, vigilancia. Vamos a ver características geográficas. Creación del telón de acero, dividiendo Europa, surgimiento de nuevas naciones tras la descolonización, importancia estratégica de ciertas regiones. Ahora nos dice, socializa con la clase las características anotadas. Ahora dice, elabora junto con tu clase una definición de la Guerra Fría, considerando las características políticas, sociales y geográficas que han plasmado. Como yo solo tengo esta, voy a hacer mi concepto, que va, mi definición. La Guerra Fría fue una rivalidad ideológica, política y económica entre el bloque capitalista de Estados Unidos y el comunista, la URSS, la Unión Soviética, en la segunda mitad del siglo XX. Sin guerra directa entre ellos generó tensión global, competencia por influencia y guerra proxy, dividiendo el mundo en esferas, creando un miedo nuclear e impactando la política, sociedad, cultura, geografía, con divisiones y zonas estratégicas. Vamos al siguiente. Nos dice, actividad 2. Lean el siguiente testimonio, documento 1. La guerra de Vietnam. 19, decía la canción. Bueno, uno de los principales escenarios de la Guerra Fría, el documento 1 relata el testimonio desde la perspectiva de Tan Win Tin, un enfermero que fue herido de gravedad durante el conflicto. En su testimonio reflexiona sobre los horrores de la guerra y el cansancio físico y emocional causado por la situación que vivió en Vietnam. 19, Vietnam. Documento 1. Vamos a ver el testimonio de Ta Quan Tin, enfermero de la guerra de Vietnam. Dice, cuando llegué a casa, todos, incluyendo yo mismo, estábamos hartos de la guerra. La aborrecimos. No solo era cruel, sino absurda. Bueno, como dice Bourgeois en su canción World War Stupid, que las guerras son estúpidas. Aquí tenían que son absurdas, pero Bourgeois decía que eran World War Stupid, decía. Solo queríamos prosperar y vivir como los demás. Teníamos que luchar para proteger a nuestro país. Naturalmente, pero estábamos hartos de la guerra. En el fondo no nos gustaba. Las pérdidas humanas fueron enormes y no solo eso. Nuestros ahorros, nuestras casas, nuestros cultivos y animales, todo se lo llevó la guerra. Guardo muchas cosas en mi memoria, pero no quiero recordarlas. Decir esto suena paradójico, pero es porque no me gusta la guerra. No creo que a nadie le gustara. Vamos a responder esta pregunta en nuestro cuaderno diario. En la página 102, unidad 3, semana 2. Vamos a nuestro cuaderno diario y ahí contestamos estas preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿qué nociones tiene sobre la guerra de Vietnam el contexto de la Guerra Fría? Fue un conflicto proxy donde las superpotencias apoyaron bandos opuestos dentro de la lucha ideológica de la Guerra Fría. A partir del relato en el testimonio, ¿cómo afectó el conflicto a la población de Vietnam? Generó hartazgo, dolor, pérdida de vida y hogares, un trauma profundo y recuerdo doloroso, lamentablemente. ¿De qué manera el testimonio ayuda a comprender la magnitud de la guerra? Ofrece una perspectiva personal y emocional del sufrimiento,
humanizando el conflicto más allá de las cifras y la política. ¿Cuál es la importancia de los testimonios en la reconstrucción de los hechos históricos? Siguiente pregunta. Aporta voces y experiencias directas que completan los relatos oficiales, ofreciendo una visión más completa y humana del pasado. Sí, bueno, así como damos, sí, en comparación con el diario de Ana Frank, la perspectiva de un ciudadano de cómo fue la guerra. En este caso estamos hablando de la Guerra Fría. Ana Frank se ubica en la Segunda Guerra Mundial. Siguiente, ¿de qué manera los testimonios deben contrastarse con otras fuentes históricas? Para obtener una visión más objetiva y completa, evitando sesgos individuales y contextualizando las experiencias personales. Porque los testimonios son... Siguiente pregunta, ¿por qué los testimonios son importantes para comprender los procesos históricos? Permiten entender el impacto humano de los eventos, las emociones y las vivencias de las personas afectadas, enriqueciendo la comprensión del pasado. Nos dice, redacten una síntesis en la que aborden la importancia de contrastar diferentes fuentes de información, primarias y secundarias, para la reconstrucción del pasado. Contrastar fuentes primarias, testimonios, documentos de la época y secundarios, análisis de historiadores, es crucial para una reconstrucción precisa y completa del pasado. Las fuentes primarias ofrecen una experiencia directa y detalles valiosos, pero pueden ser subjetivos. Las fuentes secundarias proporcionan análisis y contexto, pero pueden estar influenciadas por interpretaciones posteriores. La combinación de contraste de ambas permiten identificar patrones, corroborar información, reconocer diferentes perspectivas y reconstruir una comprensión más rica y matizada de los eventos históricos. Bueno, ¿se acuerdan que yo les puse una vez una historia, bueno, que supuestamente que ya en Ixtepeque habían brujos? Yo creí que eran cosas de la gente, pero estoy viendo que en Wikipedia sí está documentado, lo publicado el diario de hoy, una página de turismo, pero al contrastar lo que dicen estas páginas con lo que decía la gente, como que hay una diferencia, según lo que me habían dicho, que en la noche que el padre Perdomo llegó a Ixtepeque, en ese momento echó agua bendita en el lugar y todos los brujos desaparecieron, pero no, pero si nos vamos a Wikipedia dice que el padre Perdomo echó, bueno, dice que le mandó una maldición, pero la gente murió en un lapso como unos 15 años por un cólera morbus. ¿A quién le creemos? Lo que dice la gente, que una noche murió en todo o que tardaron 15 años en morirse. Porque una noche contra 15 años hay mucha diferencia. ¿A quién le creemos? ¿Lo que dice la gente? ¿Lo que cuenta la gente? ¿O lo que dice Wikipedia? Bueno, continuamos. Vamos con la profundización. Pero hablando de la Guerra Fría, el orden bipolar de la Guerra Fría. Uno de los aspectos principales de la Guerra Fría fue la separación global en dos grandes bloques. Por un lado, el capitalista, encabezado por Estados Unidos, que incluía a las naciones de Europa Occidental, y por otro, el comunista, liderado por la Unión Soviética, que comprendía a los países de Europa Oriental. En el mapa se muestra la división a partir de los cambios ocasionados después de la Segunda Guerra Mundial y que marcaron el panorama geopolítico de la Guerra Fría. Miren, aquí tenemos, dice, países del bloque occidental. Los países del bloque son los que están a favor de Estados Unidos, del pensamiento capitalista de Estados Unidos, los que están en anaranjado. Los que están en morado serían, dicen, los países comunistas. En la Unión Soviética tenemos Polonia, Checoslovaquia, tenemos a Rumania, Bulgaria, Hungría y Alemania. Bueno, se fue del lado comunista. Aquí tenemos el telón de acero que está en rojo, la división. Países comunistas no alineados con la Unión, pero bueno, aquí Yugoslavia sí tiene países, sí es comunista, pero no alineada al pensamiento de la Unión Soviética. Sí está, aquí está Yugoslavia. Tenemos Albania. Bueno, Bulgaria está del lado comunista. Sí, solo este país sería. Vamos. El bloque occidental o capitalista se constituyó mediante estrategias y acuerdos políticos y económicos entre Estados Unidos y varios gobiernos de Europa Occidental, como Francia, Italia y Países Bajos. Su objetivo principal era obtener el avance del comunismo y promover la democracia. Para ello, implementó una serie de alianzas militares y promovió un sistema ideológico. Entre los principales aspectos tenemos los principales aspectos que destacan aquí.
alianzas militares. Se establecieron organizaciones en diferentes regiones del mundo. En Europa surgió la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en 1949. Esta reunión naciones occidentales bajo un bloque militar con el propósito de proteger ante posibles agresiones de la Unión. Aquí tenemos el significado de la URS, ¿va? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Va? Vamos con política. ¿Va? Estados Unidos promovió la adopción del sistema democrático en su esfera de influencia. Los principios democráticos incluían la soberanía popular ejercida por medio de elecciones libres, la separación de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, y el reconocimiento de las libertades y los derechos de la ciudadanía. Vamos con economía. Se mantuvo una economía capitalista que se fundamentaba en dos principios: el reconocimiento de la propiedad privada y la existencia de un mercado libre regulado por la ley de oferta y demanda. Siguiente. Muchos gobiernos iniciaron la regulación de los sectores productivos y promovieron la inversión y el consumo para impulsar el desarrollo económico. Vamos con la siguiente parte. Vamos. Siguiente subtema. Hoy vamos con el bloque oriental o comunista. Vamos, los comunistas, decir comunismo, no, decir comunismo, no, decir aquella canción que era fea, no me gustaba. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética estableció su influencia en Europa del Este, excluyendo a Finlandia y Yugoslavia. Inicialmente se formaron gobiernos de coalición con una fuerte presencia comunista, pero entre 1946 y 1948, los partidos comunistas liderados por Stalin consolidaron su control absoluto. Este modelo soviético se caracterizó por la supremacía del Partido Comunista en control político y social, la creación de Soviet, Consejo de la Participación Política Local y una fuerza política que combatía influencia capitalista. Los gobiernos socialistas se transformaron en regímenes autoritarios, adoptando la planificación central y la estabilización de industrias, impulsando el Comecon, el Comegen, el Comegen, aquí se Comecon, para coordinar políticas económicas. En 1955 se estableció el Pacto de Varsovia como un contrapeso a la OTAN, entregado por varios países de la élite de la URSS. O sea que la Varsovia es la contraparte de la OTAN. Vamos a leer el documento 2. Dice, documento 2, los ideales comunes de los bloques enfrentados en la Guerra Fría. Ambas ideologías, soviética y estadounidense, eran universalistas. Ambas sostuvieron que sus concepciones de la sociedad se aplicaban a todas las naciones y pueblos. Ambas naciones, además, suscribían ideologías progresistas. Retrataron la historia como una marcha irreversible hacia el progreso que definieron como la expansión de su propia influencia. Los líderes de cada bloque creían que la historia misma estaba de su lado. Dejémoslo que piensen eso, que es raro. Así ambos países compararon el crecimiento de su propio poder con el progreso histórico. Por eso, los Estados Unidos y la Unión Soviética representaron una nueva forma de políticas internacionales, proclamando su universalismo y mesianismo. Cada uno de ellos buscó transformar el mundo entero como un medio para el progreso social. Con aspiraciones tan amplias, la convivencia permanente era imposible. Vamos con la siguiente. Actividad 3. Desarrollan la habilidad de conciencia histórica temporal. Para ello, dice, elaboren oigan lo que dice, elaboren, no dice que aquí vamos a llenarlo. En ningún momento dice que aquí lo vamos a llenar. Dice, elaboren un cuadro comparativo en su cuaderno diario, en el que caracterizan a los bloques enfrentados en el contexto de Guerra Fría. Puede incluir otras características como se presenta en el siguiente cuadro. Vamos a nuestro cuaderno diario y vamos a dibujar este cuadro. Ponemos página 104, unidad 3, semana 3. Vamos a dibujar y nos va a quedar así. Mira. Dice bloque capitalista, bloque comunista. Países serían Estados Unidos, Unión Soviética. Países de influencia por Estados Unidos, Europa Occidental, América Latina, Latina, partes de Asia y África.
Huaca, huaca, hue. Va, Unión Soviética sería Europa del Este, parte de Asia, Cuba y siempre diga África, siempre va. Va, va, va. Sistema de gobierno de Estados Unidos, democracias liberales, generalmente multipartidista. Va. En la Unión Soviética tenemos solo un partido. Va. Allí solo manda, bueno, en Cuba recuerda que el más famoso fue don Fidel Castro. Va. Allí sí era una, ya, él quedó como presidente. ¿Va? Bueno, en los partidos, por lo menos en El Salvador, me acuerdo que había un montón de partidos, pero cuando ganó Tony Saca, casi arrasó con varios partidos. Al ganar Nayib Bukele también un montón de partidos que van desapareciendo. Sí, o sea, recuerde que nuestro sistema electoral dice que si ciertos partidos no llegan a cierta cantidad de votos, estos van desapareciendo. En estas últimas elecciones el FMLN sobrevivió, pero no tiene representación en lo que es en la Asamblea Legislativa, pero no desapareció. Va. Hoy tenemos forma de vida de la población. Énfasis en el individualismo, consumo, libertades individuales. Forma de vida en el sistema comunista tenemos énfasis en el colectivismo, igualdad, en teoría, igualdad, ¿no? Porque dicen que a veces hay unos bien mejor que otros. Bueno, control estatal. ¿Va? Sí, por eso a veces el comunismo no triunfó, porque siento que no es como que no hay sinceridad. ¿Va? Sí, todo en la cama o todo en el suelo. ¿Va? Vamos con la siguiente parte. ¿Va? Vamos con el siguiente subtema. Casos de conflictos en el contexto de Guerra Fría, la guerra de Corea. Vamos a ver qué pasó con los coreanos, con los coreanitos. Que por cierto, Don Sai era coreano. Tanga, 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 tanga. Como que. Aunque no hubo confrontaciones bélicas directas entre los bloques durante la Guerra Fría, sí se desencadenaron conflictos regionales en áreas de Asia, África, América, que reflejaron los intereses de Estados Unidos y la Unión Soviética. Uno de estos acontecimientos fue la Guerra de Corea. El 15 de agosto de 1945, Corea alcanzó su emancipación del dominio colonial japonés, que había perdurado por 35 años. Los coreanos esperaban establecer un gobierno propio. Sin embargo, con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, recuerda que ¿quiénes estaban mezclados en la Segunda Guerra Mundial? En contra de estaba Japón, Italia y Alemania. Italia con su... eso ya lo vimos en la clase anterior. Sin embargo, con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, la intensificación de la Guerra Fría y la creciente rivalidad entre el capitalismo estadounidense y el comunismo soviético no se logró el establecimiento de un gobierno autónomo en la península. Esto llevó a la división de Corea en dos zonas de ocupación, una por Unión Soviética y la otra por Estados Unidos, que quedaron divididas en el paralelo 38 grados. Así se configuró el surgimiento de los estados. La República de Corea, que sería Corea del Sur, y la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, en 1948. O sea, ¿cómo está dividida Corea? Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Vale? Por si le sale un examen, de así ¿vale? Esto pasó en 1948. O sea que mientras se dividía Corea, se estaba estableciendo el Estado Libre de Israel en 1948. Bueno, ¿vale? El 25 de junio de 1950, Corea del Norte lanzó un ataque sorpresivo contra Corea del Sur. Documento 3. En respuesta a Estados Unidos, con el respaldo de la ONU, desplegó tropas para defender al sur, Corea del Sur. Miren, se va poniendo candente este tema. ¿Va? El 25, documento 3. Inicio de la guerra de Corea. ¿Va? El 25 de junio de 1950, alrededor de 7 divisiones de élite del Mingun norcoreano, muchos de cuyos soldados habían combatido en el bando comunista de la guerra civil de China, cruzaron la línea de demarcación establecida en el paralelo 38 entre las dos Coreas con la intención de conquistar el sur en 3 semanas. La guerra iba a durar 3 años, no 3 semanas. Vale. Las principales características de esta guerra fueron
Posición geográfica de la península coreana. Según los estadounidenses, mantener influencia en la península garantizaba cierto control de la influencia de la URSS en el continente asiático. Intervención del bloque oriental. Corea del Norte, antes de iniciar con la guerra, contaba con un respaldo de la URSS y de China. Sin embargo, fueron cautelosos con su participación directa durante el inicio de la guerra. Intervención del bloque occidental. Estados Unidos y tropas de la ONU intervinieron en la guerra de Corea, lo cual le dio carácter de conflicto de la Guerra Fría. Vamos con el siguiente. Consecuencia de la guerra de Corea. Luego de las negociaciones de paz en 1953, las potencias acordaron la división de Corea en dos estados, separados por una desmilitarización en línea de armisticio. Documento 4. Documento 3. Frontera antes y después de la guerra de Corea. Aquí tenemos frontera antes de la guerra, el paralelo 38. Miren, aquí tenemos el mapa, junio de 1950. Y tenemos frontera después de la guerra, la línea de armisticio, julio de 1953. Miren, aquí tenemos el paralelo 38. Así tenemos el mapa. Continuamos. La guerra de Corea no tuvo el alcance mediático de otros enfrentamientos bélicos posteriores. Sin embargo, sus consecuencias todavía se evidencian en la actualidad. Corea del Norte optó por establecer un sistema de gobierno unipartidista, caracterizado por su hermetismo frente al mundo. Por otra parte, para Corea del Sur, el proceso de construcción del país no ha estado exento de dificultades. Sin embargo, logró establecer un sistema democrático. Con ello, se reconocieron derechos fundamentales a sus ciudadanos. En el sector económico se impulsó el desarrollo por medio de la industria. Actividad 4. Nos dice, desarrollen la habilidad de empatía, para ello responda más. Vamos a nuestro cuaderno diario, le vamos a poner página 106, unidad 3, semana 3. En nuestro cuaderno diario, contestamos las preguntas. ¿De qué manera los intereses de los bloques enfrentados en la Guerra Fría se reflejaron en la Guerra de Corea? La Guerra de Corea fue un reflejo directo de la Guerra Fría. Estados Unidos intervino para contener la expansión del comunismo. Intereses del bloque capitalista apoyando a Corea del Sur. La URSS y China apoyaron a Corea del Norte. Intereses del bloque comunista para expandir su influencia. La división de Corea y la lucha por su control ejemplificaron la confrontación ideológica y geopolítica de la Guerra Fría. Siguiente pregunta nos dice, indaguen cuáles fueron las consecuencias a corto y a largo plazo de la Guerra de Corea para la península y la población. Comente con el resto de la clase. Corto plazo. Destrucción masiva, millones de muertos, heridos, civiles y militares. División permanente de la península, surgimiento de regímenes autoritarios en ambos lados. Largo plazo. Corea del Sur se convirtió en una potencia económica con un sistema democrático, aunque con tensiones. Corea del Norte se mantuvo como un estado comunista y aislado y autoritario, con una grave crisis económica y social, persistencia de la tensión militar en la frontera y la amenaza de conflicto. Ahora nos dice, redacten una columna periodista sobre el impacto de la guerra, haciendo énfasis en la población civil. Esto nos va a quedar así. El título de la columna periodística nos va a quedar así. La cicatriz imborrable, el surgimiento de civil en la guerra de Corea. La guerra de Corea a menudo recordada por su batalla y la intervención de potencia. Dejó una huella imborrable en su población civil. Atrapados entre ideologías feroces, millones sufrieron la brutalidad del conflicto, bombardeo indiscriminado, desplazamientos masivos, hambruna y la pérdida de seres queridos. Familias fueron separadas por la división impuesta y la desconfianza sembrada perdura hasta hoy. La reconstrucción fue lenta y dolorosa, marcada por las cicatrices psicológicas de la violencia. La península coreana sigue siendo un testimonio de cómo las luchas ideológicas entre superpotencias pueden devastar la vida cotidiana de la gente común, dejando heridas que tardan generaciones en sanar, lamentablemente.
Así nos puede quedar nuestra columna periodística. Pasamos a lo siguiente. Vamos. O nos dice: casos de conflictos en contexto de la Guerra Fría. La guerra de Vietnam. Vietnam 19. Otro proceso importante que marcó la Guerra Fría fue la Guerra de Vietnam. Este conflicto se desarrolló desde el fin del dominio francés en 1954, cuando Vietnam quedó dividida en dos entidades políticas: Vietnam del Norte, gobernada por el régimen comunista encabezado por Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, gobernado por Neongo dice Dinh Diem, que estableció una línea de gobierno alineando a los Estados Unidos, a la United States. En este contexto, la división ideológica y política surgió el Frente de Liberación Nacional, denominado Vietcong, una organización guerrillera compuesta principalmente por comunistas del sur. Parte así, comunismo, la canción. El Vietcong contaba con el apoyo del gobierno de Vietnam del Norte y la Unión Soviética, y tenía como objetivo principal derrocar al gobierno de Diem para reunificar el país bajo un sistema comunista. A continuación se presentan los principales acontecimientos de la guerra de Vietnam. Aquí tenemos soldados que se preparaban para moverse en el campo de arroz buscando grupos de Vietcong. 1954. La guerra de Vietcong se inició, dice. Vamos a ver, veamos desde aquí mejor. La guerra de Vietcong se inició en 1955, ante la incapacidad del sur para defender el avance de la guerrilla del Vietcong. Estados Unidos intervino militarmente enviando tropas para contener su expansión. Pero miren qué pasó en 1960, dice. Para la década de 1960, el conflicto se intensificó, transformándose en una confrontación directa entre potencias hegemónicas con Estados Unidos, aumentando su presencia militar en el sur, y la Unión Soviética y China respaldando a Vietnam del norte. Siguiente parte, miramos aquí. Dice aquí, bombas de napalm explotan en estructuras de Vietcong al sur de Saigón, 1955. Esta historia pura. A principios de 1965, el avance de Vietcong amenazaba con tomar el control total. El presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, 1963-1961, optó por bombardeo aéreo y envió tropas estadounidenses a Vietnam del Sur para evitar la unificación del país bajo el control del norte. La siguiente parte nos dice: firma de acuerdos de paz. Los acuerdos de paz. Paz, cuán dulce paz. Es aquella que el mundo no da. Firma de acuerdo de paz en el país en París, en enero de 1973. Dice: durante la mayor parte del conflicto, de las fuerzas estadounidenses fueron derrocadas a pesar de la superioridad militar, por lo que en 1970 el nuevo presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, 1969-1974, decidió reducir el envío de tropas, firmando finalmente el cese de fuego en enero de 1973. Pasamos a la siguiente parte. Vamos llegando a la actividad 5. Hoy vamos con el siguiente subtema: desenlace de la guerra de Vietnam. Una canción, ahí la pueden, creo que se llama 19, creo que se llama la canción. Ahí la pueden hallar en YouTube. Es una canción que habla sobre la guerra de Vietnam. A pesar de su superioridad militar, Estados Unidos no logró dominar Vietnam del Norte ni vencer a la guerrilla de Vietcong. El movimiento liderado por Ho Chi Minh se asoció con la independencia del país, ganando amplio apoyo tanto en el norte como en el sur, donde muchos vietnamitas, especialmente en zonas rurales, al Vietcong como una alternativa para alcanzar justicia y libertad. La brutalidad del conflicto transmitida globalmente provocó una fuerte oposición internacional y movilizaciones sociales, especialmente entre jóvenes activistas. Documento 5, que obligaron al gobierno estadounidense a buscar una salida negociada. Este conflicto fue un golpe para Estados Unidos, que sufrió pérdidas significativas y vio cuestionado su papel como defensor de la libertad. Vietnam, por su parte, se unificó bajo la República Socialista de Vietnam, 1976. Vamos a leer el documento 5. Dice: postura de Martin Luther King Jr.
frente a la situación de Estados Unidos en Vietnam. Para nosotros ese momento ha llegado, por lo que respecta a Vietnam. Hemos estado reclutando a los jóvenes negros, jóvenes de color, por favor, damnificados por nuestra sociedad, enviándolos a 12.835 kilómetros de distancia para que garanticen unas libertades en sudeste asiático de las que no gozaban en el sudoeste de Georgia ni en el barrio de Harlem. He intentado ofrecerles mi profunda solidaridad al tiempo que he sostenido mi convicción de que el cambio social llega de forma más significativa a través de la opción no violenta. Pero ellos preguntaban con toda razón, ¿y Vietnam qué? Preguntaban si nuestra nación no estaba utilizando ingentes dosis de violencia para resolver sus problemas, para provocar sus cambios que quería. Sus preguntas dieron el blanco y entonces supe que nunca podía volver a alzar mi voz contra la violencia de los oprimidos. En los guetos, si antes a hablar claramente al mayor proveedor de violencia que hay hoy en el mundo, mi propio gobierno. Vamos a la actividad 5. Vamos a nuestro cuaderno diario, ponemos página 108, unidad 3, semana 3. Contestamos ahí. Dice, primera pregunta. Responda, ¿cuáles eran los argumentos que respaldaban la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam? Contener el comunismo, doctrina de la contención, teoría del dominio, del dominio, apoyar al gobierno de Vietnam del Sur, intereses geopolíticos del suroeste asiático, mantener la credibilidad internacional. ¿Qué implicaciones tenía la guerra de Vietnam para la población afroamericana? ¿Cuál fue la postura de Martin Luther King? ¿Qué implicaciones tenía? En reclutamiento y baja desproporcionada, desviación de recursos de programas sociales, conciencia política y activismo, postura de Martin Luther King, posición firme por injusticia social, impacto en los pobres y principios de no violencia. Indaguen, dice, sobre el impacto mediático de la guerra de Vietnam en la población, plasmen en su hallazgo por medio de una infografía. Vamos a ver de qué tan cruel fue esta guerra. Dicen que los niños tenían que estar viendo chiquilladas, pero los noticieros estaban inundados de estas noticias. Salud. ¿Cómo nos va a quedar? El título que le vamos a nuestra infografía sería, si usted gusta, se lo podemos convertir vía Facebook. Esto dice. Como introducción, Vietnam, la primera guerra televisada. Los medios mostraron la crudeza del conflicto impactando la opinión pública y alimentando el movimiento contra la guerra. Esta infografía explora ese impacto. En el punto 1, la televisión como testigo directo. Vietnam fue la primera guerra televisada por primera vez. Los hogares vieron imágenes crudas y sin censura del combate, llevando la realidad de la guerra directamente a sus salas de estar. Miren, aquí tenemos Seguro tenían que estar viendo la novela. Los ricos también lloran en esa época. Pero miren, estaban viendo la guerra, lo que estaba pasando. Tenemos el poder de la imagen cruda. Dice, fotografías y videos impactantes como la niña quemada por napalm y ejecuciones en mares. Trascendieron las palabras estas imágenes que generaron una profunda conmoción y cuestionamiento moral sobre la guerra. Aquí tenemos una imagen. Aquí en sugerencia pueden poner una imagen cruda. El periodismo desafía la narrativa social. Periodistas de investigación se arriesgaron para revelar verdades incómodas y atrocidades cometidas, como la masacre de My Lai. Esto socavó de la inversión oficial del gobierno y aumentó la desconfianza. Y podemos poner como sugerencia a un reportero de aquella época, diciendo, supuestamente los reporteros sí estaban diciendo la verdad, mientras que el gobierno de esa época, allá en esa guerra, estaba diciendo que no era eso, pero venían los noticieros y desmentían.
la brecha de la credibilidad se amplía. Aquí como sugerencia podemos poner un hombre con forma de Pinocho. La brecha de credibilidad se amplía. La discrepancia entre lo que el gobierno informaba y lo que los medios mostraron fue una profunda brecha de credibilidad. El público comenzó a dudar de la honestidad de sus líderes. Siguiente parte. Catalizador del movimiento antibélico. Explicación va. La exposición mediática constante y a menudo brutal de la guerra contribuyó significativamente al crecimiento y la fuerza del movimiento bélico en Estados Unidos. La gente al ver la realidad se opuso cada vez más al conflicto. Aquí como sugerencia podemos poner una protesta. Va. La TV mostró, como conclusión, la TV mostró la dura realidad de Vietnam, desafiando al gobierno e impulsando el movimiento contra la guerra. Marcó un antes y un después en cómo vemos los conflictos. En aquella época no habían redes sociales, ¿verdad? Ahí sí solo había noticieros. Algunos decían verdad, otros mentiras. Bueno, continuaba. Vamos con la consolidación, ya casi terminando. Vamos a leer otro testimonio. Tema. Actividad SEBA. Lea la información de Jung Ho. Era un estudiante de bachillerato de Corea del Sur. Cuando Corea del Norte atacó a Corea del Sur, estuvo aislado con su familia en un barrio de Seúl. Al poco tiempo salió de su casa y fue tomado por el ejército popular de Corea del Norte, donde fue reclutado por la fuerza. Luego sobrevivir en el norte, logró regresar al sur y se unió al cuerpo de la Marina de Corea del Sur. Documento se va, leamos este testimonio. Se pone picante este tema. Va. Alguien gritó dirigiéndose hacia mí. Camarada, acérquese. Estaba asustado por la orden y volteé para ver. ¿Quién era? Llevaba un brazalete rojo. Me miró fijamente a los ojos y me indicó. Con esto que me acercará a él. Me dijo. Que lo siguiera. No hubo explicaciones, pero yo estaba paralizado e incapaz de hacer algo que contradijera su orden. Busqué desesperadamente una cara familiar, pero no había ninguna. Lloré en mi corazón. Me llevaron a un edificio atrás de la escuela primaria de Honggi. Adentro me encontré con 6 hombres jóvenes sentados en una banca. Supuse que estaban en la misma situación que yo. Un hombre de mediana edad me saludó. Camarada, le doy la bienvenida. Sus palabras me entremecieron. Ya no era capaz de pensar en forma racional. Me dio una hoja de papel y me ordenó que me escribiera mis datos personales. Hice lo que me pidió. Mientras tanto trajeron a más jóvenes. Encontré a otros vecinos que usaba el brazalete rojo. Le dije, por favor, dile a mi mamá, a mi familia dónde estoy. La costumbre, dile a mi mamá, dile a mi familia que dónde estoy. Pero su cara me permaneció indiferente. Me trató como un complejo extraño. Pronto eran 15 hombres. Tenían hambre, pero no nos dieron de comer. En cambio, no nos ataron con una cuerda y nos llevaron a un destino desconocido. Me lamenté sin cesar. Parecía que nunca volvería a ver a mi familia. Así me convertí en un soldado norcoreano y estaba en camino hacia un destino desconocido. Vamos a Pyongyang. Ya no tenía miedo de nada. Solo traté de contrastarme en mantener alerta todo el tiempo. Nuestra marcha continuó hacia el norte. Colocaron soldados y policía en el área para evitar cualquier intento de escape. Aunque estaba exhausto, seguía pensando en mi padre. Después de 3 semanas de entrenamiento duró carreras y tiras por bueyes. Trajeron suministros, incluyendo rifles y uniformes, usando el uniforme del Ejército Popular de Corea. Disparé 3 tiros al rifle por primera vez. De esta manera me convertí en un soldado del Ejército Popular, justo como el que vi en Seúl. Responde, nuestro cuaderno diario, página 109, semana 3, unidad 3. Contestamos. Nos dice.
¿De qué manera se comprende la guerra de Corea a través del testimonio de Lee Jung-ho? El testimonio de Lee Jung-ho nos ayuda a humanizar la guerra de Corea, mostrándonos el impacto directo y traumático de la vida de un joven civil, lejos de los grandes relatos políticos y militares. Se separa. Va. ¿Qué sentimientos se manifiestan en el testimonio? ¿Cómo se contrastan estos sentimientos con los ideales por los que se luchan en la guerra? El testimonio de Lee Jung-ho está cargado de emociones intensas, negativas, miedo paralizante ante la autoridad del soldado norcoreano y la situación desconocida, confusión y desorientación, al no entender por qué lo obligaban a hacer estas cosas, soledad y desesperación, al no encontrar un rostro familiar y tener por su familia, impotencia y sumisión, al sentirse obligado a obedecer sin poder razonar y resistirse. Así como esta gente que le gusta estar razonando por todo. Angustia y preocupación por el bienestar de su padre mientras él es llevado lejos. Ahora pensemos en las ideales que a menudo se mencionan como las razones para luchar en la guerra de Corea. Para, para Corea del Norte y sus aliados, la unificación de la península bajo el régimen comunista a la lucha contra el imperialismo. Para Corea del Sur y sus aliados, la defensa democrática y la libertad contra la agresión comunista. ¿A qué situaciones tuvo que enfrentarse durante la guerra? Lee Jung-ho se vio inmerso en una serie de situaciones traumáticas que le alteraron drásticamente su vida. Ser testigo de la ocupación, ver a su ciudad tomada por un ejército enemigo, ser separado de su familia, perder el contacto con sus seres queridos en medio del caos, ser reclutado por la fuerza, ser obligado a unirse a un ejército norcoreano en contra de su voluntad, ser despojado de su identidad, ser llamado camarada y tener que seguir órdenes de un bando al que no pertenecía, en enfrentar la incertidumbre y el miedo constante, no saber cuál sería su destino y temer por su vida y la de su familia, recibir entrenamiento militar, ser preparado para la violencia y el combate, potencialmente participar en la guerra, aunque en el texto no lo detalla. Al convertirse en soldado norcoreano es muy probable que hayas tenido que luchar. Ahora dice elabora un esquema. ¿Cómo nos va a quedar el esquema? Vale. Elabora un esquema en el que explique los aspectos sociales, políticos y geográficos de la guerra de Corea a partir de este testimonio. Tenemos. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ver cómo nos va a quedar. Ahí tenemos. Nos quedaría así el esquema. Aspectos de la guerra de Corea a través del testimonio de Lee Jung-ho. Aspectos sociales. Impacto en la población civil. Miedo y confusión. Pérdida de libertad y autonomía. Humanización y ruptura de lazos sociales. Ya que ni los vecinos ahí se desconocían. Angustia por la familia y la pérdida de identidad. Vamos a aspecto político. Conflictos ideológicos. Autoritarismo y control militar. División nacional e implicación de la Guerra Fría. Aspectos geográficos. Control de territorio, control territorial y ocupación. Seúl ocupada por el norte muestra el cambiante control de la guerra. Vea, movimiento forzado y desplazamiento. El viaje al norte especifica el desplazamiento por la guerra. Seba, división física de la península. Dos ejércitos y la lucha al sur implican la división geográfica y la política de Corea. Contrasta la información de testimonio con los recursos brindados durante la semana sobre la guerra de Corea y elabora una conclusión. En conclusión, todo lo que hemos leído en toda la semana. El testimonio de Lee Jung-ho sirve como un poderoso lente individual a través de las cuales podemos comprender la guerra de Corea de una manera más profunda y humana. Si bien nuestro análisis previo ya había identificado muchos de los aspectos claves de su relato, su voz personal añade una capa de emoción y realidad cruda que completa los relatos más generales del conflicto. Su experiencia de reclutamiento forzado y la confusión y el miedo que sintió y la fractura de los lazos sociales ilustran
vividamente el impacto devastador de la guerra en la población civil. Al contrastar su testimonio con la información más amplia que hemos analizado, se hace evidente la información considerar las voces individuales para humanizar la historia y comprender las consecuencias de los grandes eventos políticos militares a nivel personal. La historia de Lee Jung-ho nos recuerda que detrás de las estadísticas y los mapas de la guerra hay seres humanos cuyas vidas fueron irrevocablemente alteradas. Bueno, con esto damos punto final a esta semana. Gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.